Jabalí africano. El carácter del subestimado. En la sabana africana, donde los más fuertes siempre son mencionados primero, existe una especie que no sobrevive gracias a la velocidad ni a una figura imponente. El jabalí africano camina bajo, casi pegado al suelo, silencioso y persistente. No domina la sabana, pero rara vez queda fuera del ritmo implacable que define este territorio. Su apariencia áspera hace que el jabalí africano sea fácilmente subestimado en una tierra llena de garras y colmillos afilados. Pero ese cuerpo que parece torpe en realidad encierra una estrategia de supervivencia eficaz. Sin entrar en pánico ni buscar protagonismo, el jabalí africano existe entendiendo con claridad sus propios límites y sin cruzarlos jamás. En el mundo salvaje, cada paso es un cálculo. El jabalí africano no compite para convertirse en el más fuerte. Prefiere mantener un ritmo constante, evitar errores innecesarios y conservar siempre una ruta de escape. Así es como una especie considerada presa logra perdurar durante mucho tiempo en la sabana. Conozcamos al jabalí africano. Disfruta revolcarse en charcos de lodo sobre la sabana. Este comportamiento se conoce como baño de lodo y ayuda a proteger su piel de garrapatas y otros parásitos. Aunque pueda parecer sucio, en realidad es un animal bastante limpio. Además, la capa de barro le permite refrescarse bajo el intenso calor del día. Pero durante los meses más calurosos, la sabana se vuelve más implacable que nunca. El sol africano cae con intensidad y los charcos de lodo se secan por completo. El jabalí africano queda expuesto a enjambres de insectos que lo rodean sin descanso, generando una incomodidad persistente. Incluso su piel resistente no se adapta con facilidad a estas condiciones extremas. Ante esa presión, las mangostas llegan en el momento justo, convirtiéndose en una solución inteligente para el jabalí africano. Las mangostas son cazadoras de insectos en grupo y siempre están hambrientas. Con tantos individuos, necesitan una fuente abundante de alimento. El jabalí, sin querer, se vuelve un imán para los insectos, aunque su altura hace que alcanzarlos no sea tarea sencilla. Por eso, los jabalíes africanos más astutos aprenden a recostarse cuando aparece la manada de mangostas. El mensaje es claro. El spa de mangostas está abierto. Cuando la distancia se reduce, ellas limpian las zonas más difíciles de alcanzar. El jabalí se relaja y las mangostas obtienen una comida abundante. Una relación de beneficio mutuo poco común en la sabana. Cambio de escena. Una leona hambrienta representa el nivel más extremo de peligro en la sabana. Una presa fácil no solo ayuda a mantener la energía de toda la manada, también se convierte en una lección directa para las crías que observan cada movimiento. La aproximación lleva una intención clara:
Pero el objetivo elegido esta vez podría no ser tan fácil de someter como su apariencia sugiere. La aproximación ocurre en silencio absoluto. Cada paso está calculado, cada mirada fija en el mismo objetivo. No es un momento de exhibición, sino de acumulación de presión. Las crías observan con atención y la necesidad de alimentar a toda la manada sigue siendo evidente. En la sabana, el tiempo rara vez favorece a quien duda. La carrera entre dos atletas se vuelve intensa. Cada zancada rompe el silencio de la sabana mientras la distancia se acorta con rapidez. El jabalí africano se detiene y gira para enfrentar a la leona que avanza. No huye ni entra en pánico. Baja el centro de gravedad y orienta sus colmillos hacia el frente. En ese instante, la sabana parece contener el aliento. Ya no es una persecución, sino una prueba de carácter y límites. El desenlace no ocurre como la leona esperaba. El jabalí africano, con una fuerza mucho mayor de lo que su figura sugiere, activa su recurso decisivo. Da un paso firme, y sus colmillos se convierten en una frontera imposible de cruzar. Ante esa determinación, la manada hambrienta se ve obligada a retroceder. En la sabana, a veces el carácter basta para cambiar el rumbo de la situación. El jabalí africano no abandona la sabana después de ese momento. Continúa avanzando por una tierra implacable, donde cada error deja huella. No necesita una victoria espectacular, solo mantenerse en pie. Su persistencia no nace de un único enfrentamiento, sino de la capacidad de sostener su ritmo a lo largo de incontables desafíos repetidos. En la sabana africana, no siempre son los más rápidos ni los más fuertes quienes perduran. El jabalí africano lo entiende bien. No compite por sobresalir ni busca dominar. En cambio, evita riesgos innecesarios. Mantiene una distancia prudente y solo reacciona cuando es llevado hasta su límite final. Durante la temporada seca más severa, cuando la sabana agota sus fuentes habituales de alimento, el jabalí africano ajusta su dieta con gran flexibilidad. Escarba en busca de raíces, encuentra tubérculos secos y hasta consume pastos pobres en nutrientes. Gracias a esa capacidad de adaptación, logra mantenerse en lugares donde muchas otras especies herbívoras se ven obligadas a marcharse. Al alimentarse, el jabalí africano suele arrodillarse sobre sus dos rodillas delanteras, una postura poco común entre los ungulados. Sus articulaciones han evolucionado para soportar bien la presión, permitiendo que el cuerpo descienda sin gastar demasiada energía. Gracias a ello, puede comer muy cerca del suelo durante largos periodos, sin forzar el cuello.
La postura de rodillas no solo permite al jabalí africano alcanzar las fuentes de alimento más bajas, también refleja su manera de ahorrar energía en un entorno constantemente implacable. Cuando cada movimiento exige cálculo, reducir el desgaste se convierte en una ventaja crucial. Gracias a esos ajustes pequeños pero constantes, logra mantener un ritmo estable a lo largo de varias temporadas secas consecutivas. Pero en la sabana, la adaptación rara vez significa seguridad absoluta. Desde la hierba densa, una silueta familiar aparece en silencio. El leopardo no hace ruido ni se apresura. Observa sin moverse, fundido con el color del pasto seco. Una amenaza conocida, pero nunca menos peligrosa. El encuentro ocurre en silencio. El jabalí africano percibe la presencia, antes de distinguir la silueta oculta. El leopardo se aproxima con lentitud, sus ojos atentos a cada movimiento mínimo. No hay ruidos innecesarios, solo dos respiraciones paralelas en un instante de tensión, donde cada decisión debe ser evaluada con absoluta precisión. El enfrentamiento se decide por instinto puro. El jabalí africano reacciona de inmediato, baja el cuerpo y mantiene su posición. Sin pánico ni vacilación, convierte su alerta en una frontera clara. Ante esa determinación, el leopardo se ve obligado a retirarse. Una vez más, el jabalí demuestra que la supervivencia no pertenece únicamente a los depredadores. La fuerza del jabalí africano no reside en su apariencia ni en la velocidad, sino en su capacidad para leer la situación y reaccionar en el momento preciso. Su inteligencia discreta, combinada con un instinto afinado con el tiempo, da lugar a momentos extraordinarios. En la sabana, es la astucia la que permite a una especie aparentemente modesta mantenerse firme frente a amenazas mucho mayores. Los colmillos curvos del jabalí africano no son solo un rasgo distintivo, sino un recurso defensivo sobresaliente para esta especie. Lo suficientemente afilados para disuadir, lo bastante firmes para mantener distancia y lo suficientemente precisos para cambiar el curso de una situación cuando se ve acorralado. En la sabana, pocas especies consideradas presa cuentan con una herramienta de defensa tan eficaz y completa. El jabalí africano no busca el enfrentamiento, pero siempre está listo cuando se ve presionado. A lo largo de cada temporada implacable, conserva su derecho a permanecer. No es el más rápido ni el más fuerte, pero está equipado con lo que realmente necesita. A veces, una herramienta adecuada basta para sostener una larga y constante historia de supervivencia.
Los inmigrantes. La gran travesía de la África salvaje. En el corazón de la África salvaje, la sabana se extiende como un mar dorado infinito, donde el viento arrastra el olor del polvo rojo y relatos aún no contados. El sol se eleva y derrama su luz sobre la llanura agrietada, despertando una tierra que vive en el límite entre el hambre y la esperanza. Y hoy un viaje está a punto de comenzar, poniendo a prueba incluso a los dueños de este territorio. Durante la larga estación seca, la sabana cambia de rostro día tras día. Las últimas corrientes de agua se reducen poco a manchas de barro dispersas, obligando a innumerables especies a abandonar sus territorios conocidos. Depredadores y presas comparten la misma urgencia de buscar una nueva fuente de vida. Y en medio de ese desplazamiento, las huellas de una manada de leones se marcan profundamente sobre la tierra reseca. Avanzan hacia el horizonte, donde el rumor de una tierra aún rica en agua se propaga con el viento. Pero para llegar hasta allí, la manada debe enfrentarse al obstáculo más peligroso de la estación seca, un río plagado de emboscadas. Bajo el murmullo grave de la tierra y el cielo, la primera prueba ya los espera más adelante. El sonido suave del agua al golpear rompe el silencio de la sabana y anuncia que el río está muy cerca. Pero el lugar que promete vida también esconde un peligro silencioso. Bajo la superficie turbia, vibraciones dífosas, casi como una respiración, delatan que otra presencia aguarda. La manada de leones percibe con claridad cómo la tensión se extiende en el aire a medida que avanzan paso a paso. Entre las sombras del agua que se agita apenas, unos ojos amarillos y fríos se abren, observando a quienes están a punto de entrar en su territorio. El cocodrilo, maestro de la emboscada en África, permanece inmóvil, como si se fundiera con el río mismo. Su silencio vuelve la superficie aún más inquietante, como una advertencia de que el enfrentamiento que se avecina difícilmente podrá evitarse. La manada de leones se detiene en la orilla, observando la superficie del río, quieta pero cargada de peligro. Saben que los cocodrilos siguen ocultos en algún punto bajo el barro turbio. El viento ardiente recorre la llanura reseca, empujando al grupo a continuar su marcha. Entre la duda y el instinto de supervivencia, se preparan para adentrarse en una prueba que podría decidir su destino. Cuando la manada comienza a internarse en el agua turbia, un cachorro se retrasa y queda atrás. El chapoteo repentino delata un movimiento desde las profundidades, y la silueta alargada de un cocodrilo avanza en silencio. De pronto, el río parece contener la respiración, mientras en los ojos del pequeño se refleja el pánico al sentir que el peligro está a solo unos pocos latidos de agua. En el instante decisivo, la leona se lanza contra la corriente, levantando estallidos de agua blanca a su paso. Su rugido rasga la superficie del río y hace que el cocodrilo se detenga. Frente a esa determinación,
El emboscador opta por retirarse hacia las sombras más profundas. El cachorro, aún tembloroso, se pega al grupo y el río recupera la quietud que lo caracteriza. Finalmente, las patas empapadas pisan la otra orilla, donde la tierra seca y caliente recibe a la manada de leones con un soplo más suave del viento de la tarde. El grupo se recuesta entre los matorrales dispersos, respirando con esfuerzo tras una travesía cargada de peligro. En ese breve y raro instante de calma, recuperan fuerzas antes del largo camino que aún les espera. Cuando el río apaga los últimos sonidos del enfrentamiento, el cocodrilo regresa en silencio a las aguas que conoce. El hambre lo acecha mientras se desliza bajo el barro turbio, atento a cualquier señal de vida. Entonces, la naturaleza le ofrece un regalo poco común. El cuerpo de un hipopótamo viejo que flota lentamente, suficiente para alimentar al depredador más paciente del río. Cuando el sol se oculta poco a poco tras el horizonte encendido de rojo, el río recupera su quietud eterna. Aquí, la vida y el peligro siempre caminan juntos, y cada criatura que se marcha se lleva consigo su propia historia. El agua sigue fluyendo en silencio, escribiendo nuevos capítulos para la próxima temporada, como si ningún conflicto hubiera tenido lugar. No muy lejos de donde la manada de leones acaba de superar su prueba, la tierra vuelve a estremecerse con un ritmo de pasos que se extiende hasta el horizonte. La manada de ñus inicia su migración anual, siguiendo el curso del río que aún guarda el eco de una feroz lucha por la supervivencia. Avanzan como otro flujo vivo de la sabana, en busca de pastos tiernos y del agua que aún resiste tras la estación seca implacable. Guiados por un ritmo ancestral grabado en lo más profundo de su instinto, los ñus comienzan a reunirse en largas corrientes oscuras que serpentean a través de la llanura. Saben que la estación seca ha llegado a su límite y que solo la migración puede asegurar la supervivencia. Grupos enteros se enlazan unos con otros como venas vivas que fluyen hacia la tierra prometida que los espera más adelante. Más adelante, el camino de la manada de ñus queda bloqueado por el mismo río que aún guarda el eco de aquella persecución peligrosa. Bajo una superficie que parece tranquila, los riesgos siguen acechando en silencio. El instinto los empuja a avanzar, pero cada paso hacia la orilla hace que toda la manada sienta con claridad la prueba que se abre ante ellos. Entonces, uno de los individuos salta de repente al agua, y ese gesto se convierte en un impulso poderoso que se propaga por toda la manada. Uno tras otro se lanzan sin dudar, transformando la orilla del río en un torbellino caótico de agua, que salpica por todas partes y marcando el inicio de un cruce brutal y despiadado. La corriente, agitada por cientos de saltos,
despierta también al depredador que acaba de recuperar fuerzas. Tras el festín inesperado del cadáver de un hipopótamo, el cocodrilo se muestra más ágil y más feroz. Abandona en silencio su escondite y se desliza entre las aguas turbias, con una determinación implacable, decidido a convertir este cruce del río en una nueva oportunidad de caza. En medio de las aguas caóticas, las bifurcaciones del movimiento de la manada de ñus crean huecos perfectos para que el cocodrilo ataque. Desde las profundidades, emerge de pronto, haciendo estallar la superficie del río en un estruendo violento. La manada se dispersa en pánico. Cada individuo lucha por avanzar contra la corriente furiosa, mientras el depredador fija a su presa en un instante decisivo, sin vía de escape. En medio del caos del río, un poderoso coletazo del cocodrilo logra finalmente arrastrar a un ñu hacia las profundidades del agua turbia. La lucha termina con rapidez, tal como la naturaleza ha operado durante millones de años. Entre los sonidos desesperados que se apagan poco a poco, el río vuelve a imponer su ley, un lugar donde la vida siempre debe pagar un precio inevitable. Mientras el río aún guarda el eco de la persecución llena de peligro, la mayor parte de la manada de ñus ya ha logrado alcanzar la otra orilla. Sus cuerpos empapados respiran con dificultad. Los ojos aún reflejan el miedo, pero también una firme determinación. Al sentir nuevamente la tierra sólida bajo sus pezuñas, se agrupan con rapidez y reanudan la marcha, como si aquel episodio no hubiera sido más que una prueba inevitable de la migración. Frente a la manada de ñus, la nueva tierra se abre como una promesa de alivio tras largos días atravesando el peligro. Las primeras praderas verdes de la temporada se extienden bajo una luz suave, llevando consigo el aroma de una vida que acaba de renacer. Aquí, por un momento, recuperan un ritmo de calma, permitiendo que sus cuerpos descansen antes de que la migración continúe aún más lejos. No muy lejos de las praderas jóvenes, donde la manada de ñus recupera por un momento su aliento, las huellas familiares de la manada de leones también avanzan hacia la nueva tierra. Han superado el río lleno de peligros, pero la naturaleza nunca deja de poner a prueba a quienes la habitan. En un mundo donde depredadores y presas coexisten, el frágil equilibrio vuelve a colocarse sobre la balanza. A través de ríos turbulentos, sabanas abrasadas por el sol y migraciones interminables, África se revela como un reino donde la vida nunca deja de moverse. Cada criatura, ya sea depredador o presa, aporta su propio ritmo a la gran armonía de esta tierra. Todo existe gracias a la resiliencia y a una capacidad de adaptación sin límites. Aquí,
El peligro no es una excepción, sino la esencia misma de la existencia. Desde el rugido del león, la carrera del antílope, hasta el movimiento silencioso del cocodrilo, cada instante puede cambiar el destino. Y sin embargo, es precisamente esa dureza la que da forma a una belleza extraña, donde cada criatura se ve obligada a ser fuerte a su propia manera. Cuando el sol se oculta tras el horizonte encendido de rojo, África vuelve a sumergirse en el pulso profundo de la noche. El ciclo de la vida continúa, y nuevos viajes comenzarán cuando regrese el amanecer. Y es en esa continuidad infinita, donde esta tierra salvaje nos recuerda que la naturaleza siempre vive según sus propias reglas, a la vez implacable, y de una belleza que deja sin aliento. Búfalo cafre, el poder de la África salvaje. En un lugar donde la tierra y el cielo se extienden hasta el horizonte, existe una criatura que figura entre las 5 especies que obligan a toda África a ser cautelosa. Sin ruido ni ostentación, el búfalo cafre entra en la sabana como una declaración silenciosa. Este es un territorio que conoce y domina a su manera. Lo más impactante del búfalo cafre es su par de cuernos curvados como una herradura, que se abren hacia los lados y luego forman un arco cargado de poder. En el centro de la frente, la base de los cuernos se fusiona en un bos macizo. Una auténtica armadura natural que la evolución ha tardado millones de años en perfeccionar. Basta una sola mirada para percibir una solidez casi imposible de quebrantar. Bajo la luz del sol de la mañana, la curva de los cuernos refleja un brillo frío, casi metálico. Pero la fuerza del búfalo cafre no reside en su apariencia, sino en lo que representa. Es una especie que no depende de la velocidad ni de las garras para sobrevivir. Se apoya en la resistencia y en la capacidad de enfrentar cualquier desafío con una postura firme y serena. El aire de la sabana siempre encierra riesgos, pero la presencia del búfalo cafre añade una capa extra de tensión difícil de definir. No busca llamar la atención, y aún así, cada uno de sus pasos altera de forma silenciosa el ritmo del territorio. La sabana parece reajustarse por sí misma para abrirle paso a esta criatura. En un lugar donde cada día es una prueba, desde el sol abrasador hasta las sorpresas impredecibles de la naturaleza, existe una especie que no necesita colmillos ni garras y aún así obliga a toda la sabana a mantenerse alerta. Gracias a su presencia imponente y a unos cuernos que simbolizan la resistencia, el búfalo cafre se convierte en la imagen misma de un poder silencioso. Una fuerza que no necesita exhibirse, pero que siempre es respetada.
En medio de la quietud casi inmóvil del mediodía en la sabana, la manada de búfalos cafres avanza lentamente hacia lo más profundo del mar de hierba dorada. No hay señales claras que anuncien lo que está por ocurrir. Solo un cambio sutil en la dirección del viento y algunas briznas de pasto que se inclinan levemente. Sin embargo, para las criaturas capaces de leer el pulso de esta tierra, esa mínima variación basta para teñir el ambiente de otra atmósfera. Algo fuera de lo común comienza a revelarse. Entre el vapor caliente que se eleva del suelo, un movimiento difuso se desliza por el borde del pasto, tan leve que podría confundirse con la sombra del viento. La manada de búfalos cafres se detiene al unísono. Algunos de los individuos más grandes avanzan al frente, bajan la cabeza y hacen que sus cuernos curvados queden casi rozando la tierra. No se oye ningún sonido, pero la tensión se propaga como ondas invisibles en el aire. El polvo rojo se eleva en capas cuando los búfalos cafres se lanzan al frente con todo el peso de la manada. Los leones responden con embestidas rápidas y precisas, moviéndose en círculo como destellos dorados que rasgan el mar de hierba. El suelo vibra levemente bajo los pasos de ambos bandos. Cada movimiento es firme y cargado de determinación. La sabana se enciende en medio de este pulso de voluntades y temple. Entre la nube de polvo que gira y difumina el horizonte, los búfalos más grandes avanzan de pronto al frente, formando una punta sólida que empuja hacia atrás el cerco que se cierra. Los leones cambian de dirección, buscan nuevos espacios, con pasos bajos y ágiles que se deslizan sobre la tierra ardiente. Ambas fuerzas continúan alternando posiciones sin ceder terreno, tensando la sabana como un tambor justo antes del golpe decisivo. Cuando el polvo rojo comienza a sentarse, la situación finalmente se inclina hacia un solo lado. La manada de búfalos cafres mantiene la formación y avanza con paso firme, obligando a las siluetas doradas a retirarse hacia el mar de hierba más lejano. No hay rugidos atronadores, solo el ritmo constante y decidido de los búfalos. La sabana recupera su respiración habitual, dejando constancia, una vez más, de una fuerza resistente que ha sabido mantenerse en pie frente a la prueba. La fuerza del búfalo cafre no reside solo en su tamaño, sino también en una estructura corporal diseñada para resistir y enfrentar el peligro. Un pecho ancho, patas sólidas y un gran peso le permiten lanzar embestidas capaces de hacer que la sabana cambie de ritmo. Esa base física es la que le permite mantener la iniciativa incluso en las situaciones más tensas. El temple del búfalo cafre se manifiesta con mayor claridad en la forma en que enfrenta el peligro. Sin pánico y sin dispersarse, toda la manada se organiza de inmediato como una sola unidad, mostrando una coordinación casi instintiva. Es precisamente ese espíritu de cohesión el que les ha permitido superar innumerables desafíos en la inmensidad de la sabana.
Lo que hace que el búfalo cafre sea tan respetado en la sabana es su capacidad para reaccionar con flexibilidad en cada situación. Cuando es momento de avanzar, lo hace con fuerza. Cuando necesita mantener el terreno, permanece firme como un pilar. Esa iniciativa obliga a los depredadores a ser siempre cautelosos y a medir cada paso antes de acercarse. La determinación es la esencia que el búfalo cafre lleva en cada uno de sus movimientos. Por grande que sea la presión, conserva una calma poco común. Esa actitud de no retroceder es lo que le ha permitido superar numerosas pruebas, convertirse en una de las fuerzas más imponentes de África y desempeñar un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema de la sabana. El temperamento del búfalo cafre siempre mantiene a la sabana en alerta. Los Daga Boys, que viven separados de la manada, son especialmente impredecibles y casi no muestran señales antes de actuar. Cuando se encuentran en un mismo sendero, basta una mirada fuera de ritmo para que el ambiente cambie de tono. Sacudidas de cabeza, respiraciones profundas y una postura con los músculos tensos anuncian un conflicto que puede estallar en cualquier momento. En medio de un claro cubierto de polvo seco, dos Daga Boys se enfrentan de repente y la tensión se tensa como una cuerda llevada al límite. Un solo paso demasiado cerca basta para que ambos bajen la cabeza y se lancen uno contra el otro con todo el peso de sus cuerpos. El choque resuena a través del mar de hierba, mientras el polvo rojo se eleva y borra el horizonte. Ninguno cede. Cada empujón poderoso es una prueba para decidir quién merece continuar su camino por ese sendero. Finalmente, ambos Daga Boys se separan lentamente, con la respiración aún pesada, pero con la tensión ya disipándose en la mirada. No hay vencedor ni vencido, solo límites que vuelven a establecerse entre individuos firmes. Uno se desvía hacia otra dirección, mientras el otro continúa por su propio sendero. La sabana recupera su pulso habitual, como si el enfrentamiento de hace un momento no hubiera sido más que una expresión natural de esta tierra salvaje. La resistencia extraordinaria es la razón por la que el búfalo cafre se mantiene firme incluso en las pruebas más duras. Puede correr hasta 50 kilómetros por hora y conservar un ritmo estable, pese a un cuerpo que pesa cientos de kilos. Cuando necesita generar impulso, todo su peso se proyecta hacia adelante con una fuerza capaz de cambiar el curso de un enfrentamiento. Por ello, el búfalo cafre se convierte en una criatura que incluso los depredadores de élite deben pensar dos veces antes de acercarse. Mientras muchas especies de la sabana deben emprender largas migraciones y enfrentar innumerables obstáculos, las manadas de búfalos cafres se desplazan únicamente según las necesidades del territorio, sin abandonar su hogar a gran escala. Para ellos, los ríos siguen siendo un desafío constante, lugares donde la fuerza primitiva oculta bajo las aguas turbias permanece en silencio, aguardando el momento oportuno. Cuando la luz de la tarde se extiende sobre la orilla de tierra blanda,
La manada de búfalos cafres se dispersa con un ritmo lento y sereno. El dorado del final del día cubre cada cuerpo robusto, resaltando la calma que los ha acompañado a lo largo del camino. La hierba seca se mece suavemente con el viento, y la manada comienza a recuperar su pulso habitual, tranquila y equilibrada, tal como es la esencia misma de la sabana. Cada búfalo cafre es como una pieza dentro del cuadro de fuerza que la naturaleza ha forjado pacientemente durante miles de años. No necesitan llamarla ni la atención ni exhibir su poder. Basta con permanecer inmóviles en medio del mar de hierba para que su presencia sea suficiente, haciendo que la sabana ajuste su respiración y conceda a esta especie un respeto muy particular, profundo y absoluto. En el mundo salvaje, donde la frontera entre la seguridad y el peligro es siempre frágil, el búfalo cafre mantiene su lugar como una de las 5 especies más peligrosas de África. No por su velocidad ni por habilidades ofensivas, sino por su fortaleza, su carácter impredecible y su capacidad de plantarse frente a cualquier presión sin vacilar. Cuando el atardecer cae sobre la sabana, la manada de búfalos cafres se aleja de la orilla del río con pasos serenos. Su historia no es solo un viaje a través del peligro, sino también una prueba de la fuerza duradera que se esconde tras la calma. Y es precisamente esa solidez la que convierte al búfalo cafre en un símbolo del poder silencioso en el mundo salvaje de África. Tigre, el aliento del bosque del sur de Asia. India, donde los bosques se cierran como un telón antiguo, cubriendo la tierra con una sombra densa y llena de vida. En ese espacio, un movimiento silencioso se desliza entre las capas de hojas, suave como un aliento, pero cargado con el peso de una presencia oculta. Los sonidos familiares parecen contenerse, y la selva queda suspendida en un instante de espera y misterio. El bosque del sur de Asia no es solo oscuridad y árboles. Es un laberinto rebosante de vida, donde el ciervo sambar avanza con sigilo como si presintiera algo. 3 búfalos salvajes levantan la cabeza atentos a un sonido extraño. Los monos langur vigilan desde lo alto, y una multitud de pequeñas criaturas se agita bajo la capa de hojas en descomposición. Cada nivel del bosque funciona como un imperio sofisticado, conservando intacto el aliento ancestral de la naturaleza. Desde los arroyos fríos que se deslizan entre los bosques de bambú hasta los valles ocultos tras montañas rocosas, el bosque del sur de Asia se expande como un vasto territorio donde cada palmo de tierra pertenece a un gobernante silencioso. Cada árbol, cada matorral, queda impregnado del rastro dejado tras incontables patrullajes. En esa quietud que parece inmóvil, todo movimiento lleva consigo tanto una oportunidad como un peligro, a la espera de ser decidido.
En lo profundo del bosque, el tigre no necesita la velocidad del guepardo ni las tácticas de caza en grupo de los perros salvajes. Su fuerza reside en el silencio absoluto. Cada paso se apoya en la tierra, como si pudiera escuchar el latido del corazón de su presa. El tigre vence haciendo que su oponente ni siquiera alcance a comprender qué fue lo que ocurrió. La fuerza del tigre no reside solo en sus músculos. Observa y memoriza cada sendero, cada corriente de viento, cada manada que cruza el territorio con regularidad. El tigre comprende el bosque del mismo modo en que el bosque lo reconoce a él. Cada cacería es un ejercicio de estrategia, y la paciencia es el arma que lo convierte en el soberano del silencio. En medio del silencio que el tigre domina por completo, un sonido áspero irrumpe desde el estrato bajo del bosque. El rasgar de la tierra, una respiración pesada, y luego una figura negro-gris emerge lentamente. Es el oso perezoso, la única especie del bosque lo bastante audaz, como para no retroceder ante el tigre. Dos caminos que se cruzan por azar. En medio de una pradera quemada por el sol, donde el suelo está cubierto de polvo rojo, dos fuerzas se encuentran de forma inesperada. El tigre se lanza como un relámpago, guiado paso a paso por su instinto de cazador. El oso perezoso se sobresalta y gira de inmediato, huyendo hacia la zona de sombras del bosque ralo. No intenta enfrentarse, solo corre para conservar el fragmento de selva que le pertenece. En ese instante, todo el espacio parece detenerse, y la tierra entera contiene el aliento en espera. El polvo se arremolina cuando los dos rivales se acercan, y cada uno lanza movimientos poderosos cargados de determinación. El oso perezoso toma la iniciativa y presiona con fuerza, mientras el tigre conserva su agilidad para buscar una oportunidad. Rugidos y bramidos se mezclan con el viento ardiente, transformando la pradera en un escenario donde se revelan la voluntad y los límites del instinto de supervivencia. Cuando el polvo rojo aún flota sobre el suelo, otra sombra oscura irrumpe de pronto, lanzándose al combate con una ferocidad implacable. Dos osos perezosos unen fuerzas y generan una presión abrumadora que inclina por completo la balanza. Al comprender que ya no tiene ventaja, el tigre se retira con inteligencia, deslizándose por el borde de la hierba dorada y logrando escapar justo a tiempo del cerco que se cierra. Sobre la hierba amarilla, aún estremecida por el breve enfrentamiento, el tigre se detiene a la sombra de los árboles y mira hacia el espacio que deja atrás. No es una derrota, sino la elección de quien comprende el valor de la fuerza y del tiempo. En lo profundo del bosque, la supervivencia pertenece a quienes saben cuándo detenerse para poder continuar su propio camino. Aunque vive principalmente en el bosque, el tigre es uno de los grandes felinos que mejor nadan en el planeta. Se desliza sobre el agua con la suavidad de una corriente guiada por la intención, con los ojos siempre fijos en la orilla opuesta para elegir la ruta más segura. En ocasiones, las aguas profundas se convierten en una ventaja que le permite ampliar su territorio sin necesidad de un enfrentamiento directo.
Pocos saben que el tigre posee una memoria espacial extraordinariamente precisa. Recuerda con exactitud cada tronco caído, cada matorral de bambú, cada sendero que ha recorrido. Incluso cuando el bosque cambia tras la temporada de lluvias, el tigre es capaz de reencontrar sus rutas como si llevara un mapa en la mente. Gracias a ello, conoce y aprovecha cada ventaja de su territorio. El ruido del bosque puede parecer caótico, pero para el tigre todo sigue un orden preciso. Es capaz de percibir los pasos de una pequeña presa bajo la capa de hojas secas o la respiración tenue de un animal oculto tras la vegetación. Esa extraordinaria capacidad para filtrar los sonidos le permite tomar decisiones rápidas sin necesidad de ver a su oponente. El tigre no se comunica con sonidos, sino con el olor. En lugar de dejar marcas de garras, suele sentarse al pie de un árbol y permitir que el aroma de su cuerpo se impregne en la corteza áspera. Esas señales olfativas se convierten en una red silenciosa de comunicación dentro del bosque, ayudando a los individuos a evitar enfrentamientos innecesarios y manteniendo el ecosistema funcionando en su equilibrio natural. A pesar de su imagen feroz, el tigre pasa la mayor parte del tiempo en calma. No desperdicia energía en persecuciones innecesarias. Puede permanecer inmóvil durante horas a la orilla de un río, observando cómo el bosque se mueve lentamente. Esa serenidad es la clave que le permite medir los riesgos, conservar sus fuerzas y sobrevivir incluso a las estaciones más implacables. En medio del bosque que parece infinito, existen fronteras invisibles que solo el tigre es capaz de percibir. Una marca de olor extraña aparece en el tronco de un árbol, más reciente y más intensa que antes. No es una señal de tanteo, sino la declaración de otro individuo que avanza hacia el corazón del territorio. La calma del bosque comienza a chillar de tono. Dos seres solitarios, cada uno guiado por el instinto de proteger su dominio, se acercan lentamente con cada soplo de viento. Basta un instante, cuando el viento cambia de dirección, para encender la tensión contenida desde hace tiempo. Ambos tigres te lanzan uno contra el otro de forma repentina, no para causar daño, sino para medir fuerzas y afirmar su derecho sobre este fragmento de bosque. El suelo vibra suavemente con cada empujón, con cada movimiento intenso pero controlado, como si dos corrientes de energía estuvieran poniendo a prueba los límites del otro. Entre los movimientos giratorios de dos cuerpos rayados de naranja, surge un instante de silencio inesperado. Uno de los tigres vacila ligeramente, no por debilidad, sino porque percibe que la ventaja empieza a inclinarse hacia su rival. Su mirada cambia. La determinación da un paso atrás para dejar espacio a la lucidez. En el bosque, el valor no consiste solo en avanzar, sino también en saber cuándo reducir la presión para evitar un enfrentamiento prolongado más allá de lo necesario. Cuando la tensión se disipa poco a poco en el viento, uno de los tigres decide retroceder.
se gira y se interna en el denso bosque de bambú, dejando el claro para que el otro lo conserve. No hay vencedor ni vencido, solo una elección acorde con el momento. En un mundo donde cada paso está ligado a la supervivencia, a veces el poder no nace de poseer, sino de mantener la lucidez en medio de las pruebas de la naturaleza. Cuando los dos tigres te separan, la calma regresa poco a poco al dosel del bosque. Los rayos de sol se filtran entre las hojas, iluminando el polvo que aún flota en el aire. Los sonidos familiares vuelven a surgir, el canto de las aves, el suave susurro de las hojas movidas por el viento. El enfrentamiento no fue más que un instante fugaz, dentro de un ritmo de vida mucho más amplio que domina este lugar. No solo los tigres habitan el bosque, este también es el hogar de innumerables criaturas. Los langures observan desde lo alto, los ciervos sambar avanzan con cautela por el borde de la selva, y los pequeños seres bajo la hojarasca continúan en silencio con su labor. Todos existen dentro de un equilibrio frágil, donde cada especie cumple un papel esencial. El tigre puede estar en la cima de la cadena de depredadores, pero no es el centro de todos los movimientos. Cuando se inclina para beber en un arroyo poco profundo, la superficie del agua apenas se ondula antes de volver a la calma. Un ave asustada alza el vuelo. Todo lo demás continúa su curso, como si el bosque solo hubiera hecho una breve pausa para observar el enfrentamiento que acaba de ocurrir. Desde el animal más grande hasta la criatura más pequeña, todos están conectados por relaciones sutiles que a simple vista resultan invisibles. El tigre mantiene a raya a las manadas de herbívoros, permite que los brotes jóvenes tengan espacio para crecer y ayuda a proteger los cursos de agua de la erosión. Si una sola especie desaparece, todo el bosque cambia de color. Cuando el atardecer cubre el dosel del bosque, el tigre avanza por el sendero como la última sombra del día. En cada uno de sus pasos hay silencio, orgullo y también una responsabilidad invisible que la naturaleza le ha confiado. El bosque existe gracias a estos ritmos en armonía. Y en ese flujo constante de la vida, el tigre no es solo un depredador, sino el símbolo del equilibrio que la naturaleza intenta preservar.